Bien, con respecto entonces a perfil topográfico, ¿sí? El perfil topográfico es un recurso que podemos obtener a partir de explotar un DEM justamente para conocer la topografía, ¿sí? La ondulación, la forma del relieve. ¿Qué es un perfil topográfico? Tienen ustedes un PDF, ¿sí? Que de manera bastante básica los introduce en la definición, ¿sí? Y para que ustedes puedan visualizar, ¿sí? O comprender, si alguno no conoce, lo que es un perfil topográfico. Es un gráfico, ¿sí? Donde se describe en un par de ejes cartesianos la altitud, ¿sí? La altura del relieve en función de la distancia, ¿sí? Las líneas que ustedes ven acá son las líneas de corte, como recién veíamos en el GIS, en el proyecto. Estas líneas de corte tienen un inicio, el punto 0, y un fin, ¿sí? El punto, una distancia, en este caso de 5.000 metros o 5 kilómetros, y en función de esta línea horizontal que se desplaza sobre el terreno, lo que nos permite ver el perfil topográfico es cómo varía, ¿sí? O cómo se comporta, cómo es la forma del relieve en función de esa distancia. Acá tenemos un perfil de corte transversal y acá tenemos un perfil de corte longitudinal. Esto es importante destacar, que cuando nos referimos a que es transversal o longitudinal, es transversal o longitudinal respecto a algo, ¿sí? Ese algo tiene que estar definido. En este caso es transversal a la dirección del curso de agua, a la dirección del arroyo de la quebrada de Juella, ¿sí? Que es esta parte, digamos, de la red de drenaje de toda la cuenca. Acá es longitudinal al curso de agua, es a lo largo o paralelo en el sentido en que escurre ese curso de agua. En cambio acá el corte es en un sentido perpendicular o en un sentido transversal a la dirección de escurrimiento del curso de agua, ¿sí? Entonces, perfil longitudinal o perfil transversal respecto a la dirección del elemento que a mí me interesa destacar, en este caso es el curso de agua, ¿sí? Esto es un perfil topográfico. Esto, por ejemplo, se hizo mediante QGIS, por ejemplo, mediante ArcGIS, ¿sí? Es la línea que recién veíamos montada en 3D. Esto de A y B, ¿sí? Se les puso a propósito arriba sobre la imagen para identificar cuál es el punto cero, ¿sí? Dónde yo arranco el cero de ese perfil, en este punto o en este punto, ¿sí? Esta ondulación del terreno. Este cero que tenemos aquí corresponde a este punto, a este punto. Bueno, está buenísimo identificar, entonces para la visualización, para la lectura, se le puso A, corresponde a A', ¿sí? Y este punto B en el terreno corresponde a B', ¿sí? Esto es un perfil topográfico, ¿sí? Es una curva de comportamiento de la altura del terreno en función de una distancia horizontal dada, y fíjense cómo podemos caracterizar, conocer, abordar, representar la tridimensionalidad, ¿sí? Del territorio de interés. Siempre es bueno analizar, ¿sí? Parte de la zona que estamos queriendo indagar. Tenemos que, cuando definimos las líneas de corte, es interesante justamente esto, ¿no? Bueno, quiero un perfil transversal, un perfil longitudinal, o respecto a que no es cuestión de tirar una línea por tirar, sino, bueno, ya empezar a ver por qué a mí me interesa ver, tal vez, por qué me interesa ver cómo es la topografía de esta zona, ¿sí? Porque yo tengo algún interés en particular, o porque tal vez muchas veces uno necesita saber cuán transitable, cuán caminable es en alguna campaña de campo el terreno. Entonces, para ver cuán caminable es, o cómo es la pendiente, cómo son los desniveles, bueno, necesito conocer ese terreno. Entonces, el perfil, digamos, es un esbozo, un esquema que nos puede dar una idea, pero justamente, digamos, tiene que ser con pertinencia, ¿sí? Donde yo voy a dibujar esa línea de corte, no es que es en cualquier lado, tiene que tener sentido, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, en este caso, fíjense cómo es perpendicular, transversal a la dirección, ¿sí? Del cauce, ¿sí? Acá del arroyo. Esto es un perfil, entonces, transversal. Bien, ¿cómo lo hacemos entonces en el GIS?
En este caso tenemos el SRTM, ¿sí? Fíjense, acá está la quebrada de Huella, en este caso tenemos... Acá estamos mostrándolo con ArcGIS, ¿sí? Esta es, dijimos entonces, nuestro área de interés. Lo primero que uno tiene que definir es justamente, bueno, en relación a qué quiero hacer un corte, ¿sí? ¿Por qué quiero hacer una línea de corte ahí y no en otro lado? Entonces, mediante una indagación, un reconocimiento, ¿sí? Previo del terreno, uno ya va identificando o va como, digamos, diagramando por dónde haría la línea. Este sería el curso de agua. Entonces, si yo quiero ver cómo es el desnivel, ¿sí? Las pendientes, la topografía en la zona del curso de agua, bueno, voy a hacer, en el caso que está mostrado, por ejemplo, en ese PDF, un perfil transversal, ¿sí? Para ver cómo es la topografía de lado a lado en el cauce, y también un perfil longitudinal para ver cómo es la topografía a lo largo del curso de agua, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos en ArcGIS? En este caso, para trabajar en ArcGIS tenemos que tener activada la herramienta de 3D análisis, así es como se llama en ArcGIS. Para eso vamos a extensiones, y dentro de extensiones activamos, digamos, esta extensión, que es la que nos va a habilitar a poder trabajar en el GIS con todas las funciones que provee para hacer análisis en 3D, ¿sí? Acá la tenemos activa, ¿sí? Tenemos que asegurarnos de eso. Bien, una vez que la tenemos activa, esta, ¿sí? Es la barra de herramientas que vamos a utilizar. Ustedes ya saben, ¿sí? Cualquier cosa, desplegamos esta ventanita de lista de herramientas con botón sobre la parte gris, y ahí elegimos 3D análisis, ¿sí? En caso de que no la veamos o no la tengamos activa. Bien, entonces, si ustedes tienen acá muchas herramientas, la idea, digamos, lo principal, ¿sí? Es tener, en este caso, es el único SRT, es el único DEM que yo tengo, es el único dato, ¿sí? Con estructura que tiene una Z, por ende es el único que me aparece, así que acá tengo que estar seguro de que esa es la capa que yo voy a querer realizar el perfil, en caso de que tenga varios DEM. La herramienta es esta, ¿sí? Interpolar línea. Cliqueamos, una vez que cliqueamos nos va a habilitar directamente ya en el cursor para dibujar la línea de corte, ¿sí? Podríamos hacer más zoom, podríamos tener el efecto Hillshade, ¿sí? Uno podría tener un área con especificidad, ¿sí? De interés, y en función de eso ver exactamente dónde realizar la línea, ¿sí? Yo ahora lo voy a hacer de manera esquemática, podría hacer un perfil transversal al sentido, ¿sí? Del arroyo. Entonces podemos ir, supongamos, más o menos por la mitad, ¿sí? Un punto, doble clic, ¿sí? Para finalizar la línea, y ahí termina mi corte, ¿sí? Mi línea de corte. Este fue el 0 y este fue el punto final, porque es en función de la vectorización de esta línea, digamos, cuál fue el punto de inicio de la línea y el punto final de la línea al dibujarlo, ¿sí? Yo podría haber hecho otra línea acá, fíjense, doble clic, y ahora el 0 estaría acá, ¿sí? Porque la empecé a dibujar aquí. Bien, una vez que nosotros la tenemos dibujada, fíjense que son gráficos, en realidad. Estos gráficos los podemos mover, ¿sí? Los podemos eliminar, con el botón ponemos eliminar, o con directamente delete se elimina, y también, si es el que creemos que es definitivo, ¿sí? O nos interesa guardarlo como capa, podemos ir a Drawing, porque esto es un gráfico, un objeto de dibujo, ¿sí? No es ningún feature, no es ninguna capa, y vamos acá, a convertir gráficos a capas. Entonces podríamos seleccionar esta línea o seleccionar todas las líneas de corte que hagamos, y si las queremos guardar a capa, perdón, si las queremos guardar como una capa shapefile, vamos a esta opción, ¿sí? Drawing, convertir gráfico a feature, y ahí la guardamos. Bien, entonces, esta la vamos a eliminar, ¿sí? Por ejemplo, nos quedamos con esta. Bien, una vez
fíjense que esta va a ser la próxima herramienta a utilizar, no está habilitada porque tiene que estar seleccionada la línea. Una vez que está seleccionada la línea me va a habilitar a hacer el gráfico de perfil, ¿sí? Cliqueamos para que nos realice el gráfico, el perfil topográfico, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Algo súper importante es que también tenemos que chequear que el input, y más que nada la vista, ¿sí? Es fundamental que esté en un sistema de coordenadas plano. Obviamente expresado en metros, ¿sí? Sería lo ideal. En este caso estamos en faja 3, ¿sí? Proyectado. Entonces estamos hablando de un sistema de coordenadas planos. ¿Y por qué es importantísimo eso? Porque fíjense que esto tiene de 0 a 4.000 metros, ¿sí? O de 0 a 4 kilómetros. Si yo tuviese la vista proyectada en un sistema de coordenadas geográfico, más allá del input, acá me aparecerían 0,00 y digamos sería bastante engorroso presentar un perfil topográfico donde la distancia va de 0, bla 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 a 0,00, ¿sí? 008 o lo que nos dé. Va a estar expresado en unidades más que nada según esa vista que están geográficas. Entonces, si lo queremos tener expresado como corresponde en metros para una buena lectura, la vista tiene que estar proyectada en un sistema de coordenadas plano. Entonces, este es el 0, ¿sí? Fíjense, el punto 0 adopta unos 3.500 metros de altura y el punto final, digamos, de mi transecta, ¿sí? De mi línea de corte de perfil transversal, es a los 4.000 metros del punto de inicio y de distancia horizontal, ¿sí? Y más o menos adopta alrededor de 3.000 y pico, ¿sí? 3.200 de metros de altura. Esto es un perfil topográfico, ¿sí? Recuerden que este era el punto 0 y este era el punto final, ¿sí? Punto 0 y punto final. Acá es como se puede realizar un perfil topográfico en ArcGIS. Ustedes pueden poner botón derecho y pueden exportarlo, pueden guardar, pueden modificar algunas cuestiones de los ejes, de colores, ¿sí? Títulos. Así que con botón derecho pueden entrar a todas estas opciones. ¿Cómo lo podemos hacer en QGIS? ¿Sí? Bien, acá volvemos al QGIS. Hay varios complementos, ¿sí? Uno de los que es bastante, digamos, práctico, ¿sí? Es instalar un complemento que se llama QProf, ¿sí? De perfil, justamente. Lo buscan en administrar e instalar complementos, así como se llama, QProf, y lo instalan, ¿sí? Y generalmente aparece la herramienta, ¿sí? Para poder utilizarla, justamente como acaban de ver en la misma solapita de complementos. Ahí tienen el complemento, ¿sí? QProf. Como les decía, también existen varias herramientas, ¿sí? O otros complementos que también pueden realizar perfiles topográficos. Entonces, para este complemento, digamos, lo que está bueno tener es ya la capa, en este caso, no como recién vimos en ArcGIS, sino tener ya una capa, un shapefile con una línea o con todas las líneas de corte que nosotros querramos. Porque para este complemento le vamos a seleccionar de la capa que ya tengamos creada cuál es la línea a partir de la cual queremos obtener el perfil topográfico. Entonces, en este caso, yo ya tengo un shapefile, ¿sí? Que son estas líneas de corte que ven acá en 2D y acá en 3D. Así que una vez que yo ya las tengo cargadas en un shapefile, vamos a complemento, ¿sí? Y activamos la herramienta. Bien, ustedes entonces fíjense cómo acá se les abre la herramienta. Lo que ustedes pueden hacer, que también esto acá no sé si lo había dicho, pueden seleccionar acá y fíjense que independizan, ¿sí? Vuelven como a separar o a independizar esta vista flotante de 3D del sector azul que se acomoda automáticamente, ¿sí? Con esto lo pueden independizar. Esto es lo mismo, ¿sí? Podemos apretar acá y fíjense cómo la independizamos. Bien, entonces, tenemos la parte de input DEM, ¿sí? Tenemos que definir a partir de qué DEM, a partir de qué modelo vamos a querer realizar las líneas de corte,
¿sí? En este caso, vamos a entrar y le vamos a definir cuál era el que teníamos acá en este proyecto de QGIS. Tenemos, no, esto no, DEM IGN, ¿sí? El que estamos viendo, entonces, DEM IGN y la línea de corte. Definir línea de corte, ¿sí? Entonces, definir modelo, a partir del cual queremos hacer la línea de corte. Fíjense que acá tenemos opciones, ¿sí? Primero, entonces, ¿cuál es la capa base? El DEM. Luego, ¿cuáles son esas secciones o esas transectas, esas líneas de corte? Puede ser a partir de digitalizar líneas, a partir de tener una capa ya de líneas, como les decía, o a partir de una lista de coordenadas, ¿sí? De puntos. Pueden ustedes digitalizar una línea, como hicimos al estilo ArcGIS, o pueden tener una capa. La verdad que con este complemento me funcionó mucho mejor tener ya la capa hecha que digitalizar la línea, pero para que sepan también existe la opción. En este caso, como yo ya tengo la capa con las líneas, ¿sí? Le vamos a decir, entonces opción de input line, están en una capa y vamos a elegir cuál es ese layer donde tiene las capas. Fíjense, me pone todas las que son lineales, vamos a decir que es cortes. Esto es importante decirles que es un layer, ¿sí? Esta capa, de múltiples perfiles, porque yo tengo más de una línea de corte. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Si yo quiero perfiles de los 5, ¿sí? Que me haga de una los perfiles de los 5 de manera automática, directamente acá le puedo decir que esta capa, ¿sí? Cortes, tiene múltiples perfiles. Bien, vamos a darle OK, ¿sí? Y luego pasamos a la siguiente, digamos, etapa. Ya pusimos la parte de DEM, la parte de líneas, la parte, ¿sí? Que continúa. Tenemos que decirle que lea la fuente, digamos, la data fuente, nos dice OK, ya está leído, luego que nos calcule las estadísticas para poder realizar el perfil. Una vez que está ahí, le tenemos que dar cerrar y luego le decimos que nos cree el perfil topográfico. Esos son los pasos que nos exige este complemento, ¿sí? Acá tenemos la exageración vertical, ¿sí? Que también al estilo de la tridimensionalidad, como veíamos antes, podemos configurarle. Podemos decirle que nos cambie los ejes, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa que el 0 esté a la izquierda o que el 0 de perfil esté. Acá nos va a exigir que coloquemos cuál es la variable y que queremos mapear, digamos, el comportamiento de la altura o el comportamiento de la pendiente, ¿sí? O de los dos. Vamos a dejarle comportamiento de la pendiente. Para calcular, sí, siempre tiene que estar proyectado en la vista, ¿sí? Para poder realizar el perfil y todo este tipo de cálculos, como recién decíamos, que la vista esté en coordenadas planas. Y luego el estilo de ploteo. Queremos que nos rellene de color la altura, la pendiente o nada, ¿sí? A esto se refiere a que el área, digamos, por debajo de la línea, ¿sí? De relieve que quede coloreada, ¿sí? Que quede rellenada por un color. Por eso la opción es rellenar altura. O no, que no nos quede rellenada y puede quedar de esta forma, ¿sí? Le vamos a decir que sí, entonces que nos rellene la altura y podemos darle directamente OK o también podemos ir a la parte de, digamos, estilización, ¿sí? Le podemos decir el color, ¿sí? De rellenado, el color del relleno, por ejemplo, ¿sí? Le vamos a dejar ese color, pero en caso de que lo quisiéramos cambiar, podríamos ir ahí, ¿sí? Vamos a darle OK. Bien, ahí me lo hizo. No aparece sí automáticamente aquí, pero porque en realidad lo tengo que buscar acá. Está como en ventana emergente, pero no lo visualizamos, digamos, en la vista del GIS, así que ahí está, ¿sí?
Acá están entonces los 5 perfiles topográficos, están chiquititos por una cuestión de espacio. Esto es lo que les decía, uno puede hacer zoom y también puede estar haciendo, moverse un poquito adentro del perfil, es la opción que les da. La verdad que yo mucho no lo he usado esta parte, pero bueno, hacen así, ¿sí? Y pueden moverse, ¿sí? Eso es lo que les permite. Entonces, acá tienen los perfiles. En un momento dado, cuando nosotros elegimos lo de intercambio de ejes, lo que se refiere es que el 0 me aparezca en este extremo del perfil del dibujo y los 2000 en este extremo. Me intercambia el sentido del perfil, pero es exactamente lo mismo, porque el 0 lo pone acá y el punto final lo pone aquí, ¿sí? Si uno quiere realizar el perfil de manera individual, ¿sí? Puede, para que le quede tal vez de manera más grande y con un recorte, ¿sí? Con la herramienta recorte, lo puede copiar y lo pega directamente, por ejemplo, en un Word o en un trabajo. Hace el mismo, digamos, ejercicio, pero lo que tiene que hacer es seleccionar, ¿sí? La línea de interés. Entonces, una vez que seleccionamos, por ejemplo, la línea de interés, cuando volvemos a hacer todo, ¿sí? Definir de nuevo el DEM, y acá en Choose Layer, ¿sí? En elegir el layer, automáticamente va a entender que es esta línea que está seleccionada y no le ponemos que tiene múltiples perfiles porque solo queremos un solo perfil individual, ¿sí? Y al estar seleccionada esta, el soft, como también sucede en muchas herramientas, en otro tipo de herramientas, el GIS, así funciona también el ArcGIS, entiende automáticamente que vamos a querer ejecutar la herramienta solamente sobre esta línea de corte, ¿sí? Al tenerla seleccionada. Bien. La última cuestión, si ustedes quieren exportar la figura, ¿sí? Entran aquí y tienen la opción de poder exportarlo, por ejemplo, a PDF. También pueden guardar las líneas, ¿sí? Que el shape en una capa nueva, que les va a guardar las mismas líneas, pero les va a poner los puntos, digamos, el listado con los desniveles, ¿sí? De hecho, yo acá, por ejemplo, lo tengo para mostrar. Es la misma capa, ¿sí? Con las mismas 5 líneas, pero les va a poner los puntos y en cada punto los desniveles. Fíjense que es la pendiente, ¿sí? Vamos a activar. Vamos. Ahí está. Fíjense que ahí se ve otra línea y es esta capita que yo exporté mediante esta opción. Bien. Entonces, fíjense cómo de esta manera podemos hacer un perfil topográfico con QGIS, ¿sí? Lo último es esto de el tema de la distancia, ¿sí? Tiene que ver con el input, que es un DEM, y que yo voy a tener información cada un 26 metros aproximadamente, que es el tamaño de píxel, ¿sí? Esto a veces también al no estar el input y la vista en sistema de coordenadas plano, puede también tener un numerito que empieza con el 0, y puede esto empezar a generar algún problema. Así que esto también ténganlo en cuenta, es un parámetro que se rellena de manera automática al definir el DEM, y está en función, justamente como les decía, del tamaño del píxel, ¿sí? Del DEM, y también es algo que a veces, si uno no está chequeando bien qué pasa acá, o ve un numerito raro, fíjese el sistema de coordenadas de la vista y del input, ¿sí?